CO2, es el láser ablativo por excelencia, de manera continua o pulsada. También el láser de arseniurio de galio de 1540 nanómetros, que es para realizar tratamientos no ablativos, también de manera continua o pulsada. Se puede utilizar ambos láseres de forma simultánea, que esto es lo que hace que este láser sea único. Y por último, se puede usar ambos láseres de manera secuencial en forma pulsada. Entonces, repasando un poquito qué hace cada láser. Sabemos que el láser de CO2 es el láser ablativo por excelencia, y aquí podemos verlo en esta imagen. Genera daño epidérmico y con difusión de calor en profundidad, mientras que el láser de 1540 nanómetros realiza resurfacing no ablativo. Entonces no hay daño epidérmico, pero genera bastante calor en profundidad, puede llegar hasta profundidad de 1 milímetro. Y además de usarlo de manera continua, se puede usar de manera fraccionada para minimizar el downtime. Entonces con esta tecnología estamos combinando un láser ablativo con no ablativo y optimizamos los resultados con mínimo downtime. Entonces les voy a presentar los cabezales con los que cuenta este equipo. Empezamos con el QuantaScanner. Es el escáner que permite realizar los tratamientos fraccionados. Se caracteriza por tener un touchscreen, o sea, una pantalla táctil, con el que uno puede elegir las figuras geométricas que uno quisiera utilizar, y también cuenta con la particularidad que uno puede iniciar el equipo láser desde esta pantalla del cabezal. Y además tiene lentes que se pueden retirar y se pueden limpiar. Entonces este es el tratamiento ideal para hacer resurfacing fraccional, tanto mixto, o sea con ambos láseres, o también se puede usar de manera individual. Sabemos que las indicaciones de este láser son múltiples. Sirve para lo que es resurfacing cutáneo, tanto ablativo como no ablativo, entonces mejoramos textura cutánea, arrugas, flacidez, poros. También sirve para tratar cicatrices, tanto cicatrices atróficas como cicatrices queloides o hipertróficas. Se usa hoy en día mucho para drug delivery, y también está indicado en el caso de la alopecia androgenética. Los otros cabezales que tiene son las piezas de mano que son quirúrgicas. Esto es ideal para la cirugía dermatológica, por ejemplo, para tratar rinofimas, para tratar santelasmas. Realmente tiene muchas indicaciones. También se podría hacer una blefaroplastia con el láser de CO2. Y por último les voy a presentar el cabezal que permite realizar el tratamiento She-Lace, que es para tratar la atrofia vaginal y también la laxitud vaginal, además que tiene un tip vulvar que permite hacer rejuvenecimiento del área de la vulva. Y lo novedoso de este equipo es que también permite trabajar tanto el láser CO2 como el de 1540 en este tratamiento. Entonces, ahora le voy a dar la palabra al doctor Galván, que es mi maestro y mentor, y que tiene muchísima experiencia en el uso de los equipos láseres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tu presentación. Gracias a ustedes. A continuación, va a platicarnos también el doctor Ricardo Galván un poco de su experiencia con el equipo y también nos va a ayudar a profundizar más en el tema. Muchísimas gracias. ¿Me puedes permitir compartir la pantalla, por favor? Claro que sí, doctor. Ya está su escritorio. Ok, ¿ya ven aquí el escritorio? Sí. Perfecto. Miren, siempre que hablamos de estos temas, me gusta dar un poquito recordatorio de las cosas, de qué es lo que vamos a hablar, porque lo principal aquí siempre es la enseñanza, ¿no? Que nos quede algo. Entonces, ¿qué es un láser híbrido? En la actualidad hay varios láseres híbridos en el mercado. De los más populares son estos que tienen un CO2 con un Erbium, como vamos a ver en este caso, pero hay otros equipos híbridos también que tienen, por ejemplo, un tulio con un diodo o un tulio con un Erbium. Hay varias marcas comerciales. En este caso, nuestro tema es hablar
de este láser híbrido. Vamos a proceder a empezar a hablar. No tengo ningún conflicto de intereses, como siempre. ¿Y por qué utilizar un láser híbrido? Es lo que siempre alguien me pregunta. Me dice, doctor, ¿por qué decidiría por comprar un láser híbrido? ¿Por qué? Porque si realmente tengo dos láseres, pero realmente dos fuentes de láser, yo puedo tomar lo mejor de uno, como lo vamos a explicar, lo mejor de otro, minimizar lo peor de uno y minimizar lo peor del otro, para entonces que tengamos algo que se suma y no sumar por sumar, sino esa regla de más es más, eliminarla y pensar en potencializar. Entonces, vamos a empezar. Primero el láser clásico CO2 10600, que es el clásico, que es el que todo mundo pues iniciamos a veces en esta historia de los láseres. Bueno, fíjense bien, el 10600 es afín al agua, igual que el erbium. Diferencia es que el erbium es 14 a 17 veces más afín al agua que el CO2. Por lo tanto, en esa diferencia es 3 a 1 cuando disparamos con CO2 contra erbium. Eso hay que entenderlo bien para llevar las cuentas en la cabeza. Entonces, un CO2 es más agresivo, sí, es más ablativo, sí, por lo tanto puede tener más efectos adversos que un erbium que es más suave. Ahora, si trabajamos en diferentes zonas, en mucosa labial, mucosa vaginal, pues tendremos que saber que tendremos mejores efectos con un CO2 que con un erbium. Por eso vienen los híbridos, para compensarlo de uno contra otro. Bueno, este láser interactúa con la piel, como dice aquí, generando daño térmico, coagulación y necrosis. Es mucho más efectivo tanto en coagulación como en necrosis que el erbium. Y la potencia es igual a la capacidad de evaporación del tejido. Esa es la característica principal de opción 2. Y tenemos que entender esto, que son reglas. La distancia entre punto y punto es directamente proporcional con la afluencia. ¿Qué quiere decir? Que depende de cómo yo ponga mi densidad, mi TUDS, seré lo agresivo o lo no agresivo, lo bioestimulante o no bioestimulante, o haré la microdermoablación o la superablación que yo busque, dependiendo la patología. Vean, este es el artículo original de nuestro amigo Dieter Mastin, donde describió la fototermólisis fraccional, alumno de Rox Anderson, que describió la fototermólisis selectiva. Son dos cosas muy diferentes. Dieter Mastin entendió muy bien esto, que si fraccionábamos y hacíamos estas columnas de calor, podíamos hacer desde una destrucción masiva hasta una bioestimulación. ¿Para qué? Para regenerar, reconstruir. Entonces, puedo destruir para aplanar y pulverizar y acabar algo, o puedo hacer una simple ablación de calor para provocar formación de colágeno y elastina, como pasa en las úlceras varicosas, en las úlceras de cáncer, que tiene gran ayuda un CO2. Entonces, esto hay que entenderlo muy bien, porque son reglas básicas del uso de un CO2. Aquí miren, sigue siendo el gold estándar en el rejuvenecimiento facial, fototipos 1 y 2, aclarando. Y fíjense cómo ha ido cambiando el estudio del CO2, porque ya son más de 15 años de CO2. Fíjense bien, los parámetros han ido bajando, bajando, bajando. Ya aquellos equipos de 80 watts, 70 watts, ya casi no se usan. Los equipos actualmente de consultorio con 30 o 40 watts suficiente, que pocas veces los usamos en realidad. Y vean cómo la energía ha bajado a la mitad en las pieles latinas, fototipos 3, 4, y en los 5 o 6, pues hablamos de un tercio de energía. Es bien importante, ¿por qué? Por las famosas manchas postinflamatorias. Hay que entender que el CO2 no es un láser quitamanchas, no es un láser para melasma, que al contrario, las complicaciones más rápidas y más difíciles al principio son las manchas postinflamatorias. Fíjense cómo este equipo es más para destrucción, remodelación cutánea, ¿sí? Se le ha agregado en algunos equipos la radiofrecuencia. ¿La radiofrecuencia para qué se le ha agregado? Para tratar de expandir una onda de calor alrededor de esas columnas y tratar de hacer una bioestimulación. Sería como un pseudohíbrido, ¿no? Pero pues nunca llegará a ser lo mismo de efectivo que hacer un láser híbrido realmente, como vamos a ver más adelante. Se ha hecho para optimizar el desempeño.
Y clásicamente, como lo hemos repetido, es un láser para destruir, para remodelar. Por eso el gold standard en rinofima y las secuelas de acné hasta la fecha. Entonces, miren, vean, esto es lo clásico. Este es el paciente de rinofima. Así es como terminamos el acto quirúrgico y vean cómo 3 meses después hay una epitelización muy bonita de esto. Entonces, seguimos avanzando. Vean cómo perfectamente podemos hacer el arte de cortar, de fotocoagular y de microdebridar. Esto es los pasos que el que maneja bien un CO2 puede hacer perfectamente esto. Vean cómo de tener un sobrepeso la nariz, las narinas cerradas, cómo liberamos el peso y vean cómo las fosas nasales se abren. Hasta el paciente nos dice, oiga doctor, ya hasta respiro mejor. Entonces es un gold standard no solamente para arrugas, sino para hacer este tipo de trabajos artesanales donde vamos haciendo esa rino-remodelación de la nariz en los rinofimas. Entonces, ¿el CO2 qué es? Pues es un láser ablativo, eso hay que entenderlo bien, o sea, es un láser agresivo, y que es un láser para la remodelación del colágeno cutáneo, sí, es la fototermólisis fraccionada. Hay que grabarse todos esos términos. Miren, ahora se ha utilizado este término moderno que se llama fotomicrodebridamiento, que quiere decir que podemos ser muy finos en lo que queremos hacer con un CO2 en buenas manos y un buen equipo para tener unos excelentes resultados. Vean, por ejemplo, estas cicatrices que anteriormente no había nada que hacer mucho. Ahora podemos hacer esta remodelación cutánea de cicatrices. Vean cómo lo vamos haciendo paso a paso. Vean los parámetros, cómo son muy bajos. Vean cómo podemos ir controlando lo que quiero destruir con lo que quiero remodelar. Eso es muy importante y los resultados son muy bonitos. Ahora vamos a la parte del híbrido con lo que completamos, que es el láser Erbium, en este caso un 1540. Un láser de este tipo hay que entenderlo muy bien. El Erbium podemos encontrarlo en 2940, que es el más potente, que es un láser ablativo, literalmente, y podemos encontrar esta versión, que también hay muchas de Erbium, actualmente hay como 7 ya, que se llaman subablativos. Son los láseres que no son tan agresivos, que no destruyen tanto la parte superficial de la piel, pero son bioestimulantes. Esto ha cambiado el concepto. ¿Por qué? Porque ya puedo usar un láser de estos en cuero cabelludo, piel cabelluda, puedo usarlo en mucosa, puedo usar en mucosa oftálmica, puedo usarlo en vaginal y puedo manejarlo para diferentes patologías donde hay una reacción inflamatoria y lo puedo usar como un antiinflamatorio en el caso de una alopecia areata, o puedo usarlo como un bioestimulador en el caso, por ejemplo, de un líquen escleroso y atrófico de la vagina. Entonces el Erbium tiene una súper ventaja para dónde me puedo mover, cómo puedo ser bioestimulante. ¿Por qué? Porque puedo manejar el calor, que eso es muy importante, el calor que voy a generar. Entonces se ha convertido en el gold estándar, llamémoslo así, para hacer rejuvenecimiento en fototipos 3, 4, 5. Y aquí es al revés. Aquí ahora los equipos tienen que tener una energía más alta. Anteriormente los equipos venían de 15 julios, de 20 julios o watts. Y actualmente ya tenemos equipos potentes de 40, 70, 80 watts, dependiendo la necesidad y el tipo de patología a tratar. Tenemos que hay estos subablativos y lo que se ha encontrado es que perfectamente podemos combinar un CO2 con un Erbium. Anteriormente ya lo practicamos de una forma artesanal. Yo recuerdo hace como 5 o 6 años atrás, yo disparaba CO2 y Erbium encima, CO2 y Erbium. Había resultados, pero no es lo mismo entrar por el mismo tubo, por el mismo columna de calor y hacer primero el orificio con un CO2 destruyendo y aprovechando el hueco para que entre el Erbium y expanda la onda de calor. Eso es lo efectivo de un láser híbrido en realidad. Vean, aquí les pongo la diferencia de lo que hace un CO2 tradicional. Hace el TUT, hace la columna, hace el hueco, vean, forma calor y coágulo, pero el calor es muy poco. Y vean un Erbium cómo no hace el TUT tan perfecto, pero no forma tanto coágulo ni carbón porque no, casi no coagula, pero nos hace nos expande una onda de calor importante. Entonces, por eso hay que entender y estudiar qué hace un CO2,
que hace un Erbium para poder entender por qué vale la pena un láser híbrido. Esto dependerá de lo que yo busque. Vean, por ejemplo, este es el clásico paciente que se maneja con Erbium, fototipos 3, 4. Vean cómo esto es el pre. Entonces, perfectamente, yo manejo las cicatrices. Vean el eritema, el edema instantáneo, por ese calor, esa bioestimulación que hace en el momento, esa expansión del tejido, por esa onda de calor. Y vean cómo no vamos a dañar a los melanocitos, y vean cómo nos va bien en un mes, no hay esa famosa mancha postinflamatoria. Por eso se vuelve el gold standard, fototipos 3, 4 y 5. Vean otro paciente que son los típicos fototipos 3A, 3B, o sea, el moreno tirándole a blanco y el moreno clásico. Y vean, ahí tenemos el pre. Vean cómo el Erbium nos hace esa onda de calor. Ese es el endpoint, esa zona roja, ese edema instantáneo, es por esa expansión de calor. Vean cómo es diferente a un CO2. Aquí hay bioestimulación, en el otro hay un fotomicrodebridamiento o un debridamiento agresivo, dependiendo los parámetros que usemos. Vean cómo perfectamente un mes después no tenemos el típico problema de la mancha postinflamatoria. Entonces aquí es bien importante saber por qué un CO2, por qué un Erbium, qué tomo de un CO2, qué tomo de un Erbium, y por eso yo tengo la posibilidad de pasar a esto, al láser híbrido. Entonces el láser híbrido, ¿qué ventajas me va a dar? Número uno, que tengo dos láseres realmente dentro de mi máquina. ¿Qué quiere decir? Que yo digo, quiero en esta patología CO2, programo y uso mi CO2 clásico. No, yo en esta patología quiero un Erbium, programo y utilizo mi Erbium. Entonces tengo la posibilidad de distanciar dos equipos por el precio de uno. Eso es bien importante también saberlo. Y puedo usar CO2 puro o puedo usar Erbium puro. Y miren, vean, ¿qué hago? Lo que acabo de comentar, tomo lo mejor del CO2. ¿Qué es lo mejor del CO2? Pues puedo hacer una ablación suave para remodelación cutánea, puedo hacer la formación de microcanales para el drug delivery y puedo hacer esto por vía transdérmica. O sea, tomo esta parte del CO2. ¿Ok? ¿Qué puedo tomar del Erbium? Lo que acabamos de enseñar y mostrar. Esos postes de calor subablativos sin daño dérmico importante, ser muy específicos y solamente porque quiero hacer bioestimulación. Doctor, ¿puedo combinar ambos para lograr esto? Sí, lo puedo hacer porque las nuevas máquinas nos permiten, vean, cómo tengo lo mejor del CO2, lo mejor del Erbium, lo combino en el mismo canal, en el mismo DUT, y vean cómo tengo un canal perfectamente hecho, abierto, sin tanto calor ni coágulo, que eso a la larga produce fibrosis que no queremos, que la vemos ahora, 10 años después, en nuestros pacientes que vuelven con aquellas ablaciones clásicas de CO2 agresivas, que ahora les llaman bungles, que son los bungles estos, los manojos de fibrosis, el pixelado de la piel por ser agresivos en el pasado con CO2, y vean cómo tenemos perfectamente una expansión de calor. Entonces tenemos fotomicrodebridamiento y tenemos bioestimulación. Vean, por ejemplo, estos disparos, está clarísimo ahí, vean cómo el CO2, son muy buenos los espacios. Vean lo que tengo, la combinación cuando hago CO2 Erbium y cuando solamente es el Erbium clásico, como es suave. Entonces puedo obtener lo mejor de los dos, sí. Si ven en esta gráfica cómo entra perfectamente el CO2 y el Erbium, entonces tengo el orificio perfectamente hecho, sin tanto daño, porque lo controlo, y luego tengo una bioestimulación grande, porque yo puedo hacer el uso de una bioestimulación, que es lo que más me va a ayudar con un Erbium. Vean, tenemos la pantalla, yo puedo controlar si quiero solamente CO2, si quiero solamente Erbium, o si los quiero combinar. Vean ustedes aquí. Y entonces veamos, miren, vean esta fotografía, cómo decidimos hacer un fotomicrodebridamiento y una bioestimulación en estas arrugas. Vean el antes y después, cómo hay cambios en un mes después, sin pigmentación. Les quise poner estas split face porque ahorita están muy de moda. Vean cómo tenemos mitad de rostro con tratamiento, mitad sin tratamiento, y vean la diferencia, cómo tenemos un control perfectamente de no tener manchas postinflamatorias, de tener una bioestimulación real, un efecto de relleno de la cara. Vean,
vean estos antes y después, vean cómo hay esa mejoría de la luminosidad sin arriesgar al paciente a una mancha postinflamatoria y sin tampoco incapacitar con todo esto de cicatrices, zonas de quemadura. ¿Por qué? Porque puedo controlar perfectamente teniendo el estudio de cuánto uso de CO2, cuánto uso de Erbium, ¿sí? Que no me lo permiten otros equipos. Esto es bien importante. Entonces, espero que les haya quedado claro. Vamos a pasar al área de preguntas y respuestas. Y cualquier cosa, pues estoy aquí a la orden. Omar, si gustas, para que tomes el micrófono y empezamos a la parte de las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor, por su explicación, siempre muy claro. Le agradezco mucho. Ahora, para todos los asistentes, no sé si tengan alguna duda específica, pueden encender su micrófono o si prefieren dejarla por escrito, de igual manera vamos a poderle dar respuesta. Por favor. Bueno, mira, ¿puedo comentar algo? Me preguntan que si este modo híbrido también tiene el modo de utilizarse a nivel de vagina, intravaginal, sí. Tiene un aplicador donde la energía se utiliza también para hacer el rejuvenecimiento vaginal, que nos ayuda en sobre todo las patologías de piso pélvico de primer grado, y tiene un escáner más pequeño para el tratamiento de labios vaginales para, como comenté hace rato, por ejemplo, casos de líquen escleroso y atrófico. Excelente. Flor Díaz tiene una pregunta. Le estamos activando el audio para que la pueda realizar. Dice el doctor Rafael Arteaga, mil gracias, muy buenos resultados, excelente ponencia. Bueno, mira, me preguntan por acá también que si en realidad hay diferencia entre utilizar un híbrido y un CO2, porque sería pues, la clásica pregunta, ¿no? Yo les puedo decir que tengo casi 3 años manejando este láser y la verdad no he tenido pacientes con manchas postinflamatorias, número 1. Número 2, obviamente todos los pacientes lo que hace uno es prepararlos, que eso siempre lo hago yo, que eso es muy importante, preparar a los pacientes siempre con formulaciones, si son pacientes con piel seca, prefiero utilizar en base de crema hidroquinona al 2 o al 4%, 21 días antes de la terapia láser, y si es paciente con cicatriz de acné o secuelas de acné, prefiero utilizar en base gel, igual hidroquinona del 1 al 3%. Perfecto. Flor, ¿nos puedes hacer llegar tu pregunta por escrito, por favor? También para comentarles que, bueno, a quienes estuvieron presentes aquí en el webinar, por favor, contáctenos, ya sea por alguna de nuestras redes sociales o por alguno de los números que hemos estado poniendo, y les vamos a hacer llegar ahí promociones. Bueno, nos preguntan que si vamos a hacer un tratamiento. Mira, ya tengo listo al paciente, voy a pasar donde está el área de la doctora Julieta para tratar a un paciente de cicatrices de acné. Si hay preguntas, nos las puedes ir haciendo ahí en vivo, Omar, por favor. Gracias. Paso para allá, Julieta. Hola Ricardo, buenas noches. Soy Amelia Monsalve, estoy con el chat de mi hija, Flor Díaz. ¿Tienes protocolos capilares? Justo el doctor está viniendo para acá. Hola, señora Amelia, ¿cómo está? Sí, el doctor cuenta con... ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué tal? Ahora cuando le pueda le va a contestar. Dejo aquí encendido pero voy a tratar de filmar mejor. ¿Sí? Miren, con respecto a la pregunta que hacen, es que, miren, el pelo es todo un tema. El pelo es una patología que hay muchísimas ahí.
Tenemos desde el grupo de las alopecias androgenéticas, porque tenemos femeninas, masculinas. Tenemos el grupo de las alopecias areatas, que ahí tenemos pues una cantidad de las que son de tipo localizadas o únicas, hasta tenemos totales o universales. Entonces, dependiendo la patología y la severidad de la alopecia, se dan los parámetros que utilizaremos. Ya lo hemos dado en otros webinars. Cuando son alopecias de tipo androgenéticas, ahí lo que tenemos que hacer son sesiones distanciadas, o sea, mensuales, y tenemos que hacer parámetros bajos, ¿sí? En cambio, cuando tenemos alopecias de tipo inflamatorias, las alopecias areatas, los parámetros, pero la frecuencia de las sesiones serán obviamente más frecuentes, pueden ser quincenales o semanales, y los parámetros cambian porque ahí tenemos que ser mucho más suaves, ¿sí? Entonces, dependiendo la patología, repito, podemos hacer el procedimiento. Así como muchos me piden la tablita feliz, necesitamos ver la patología y el tipo del caso del paciente para poder dar algún parámetro. Si hay alguna otra pregunta, nos pueden decir y con gusto. Aquí vamos a hacer un acercamiento. Tenemos nuestro paciente clásico con cicatrices de acné. Cicatrices tenemos Picayelo y tenemos Carbox. A él lo hemos manejado inicialmente con Subcision, aguja 27 por media, seriadas, y posteriormente hacemos la micro de debridamiento en el fondo de la cicatriz con una energía alta, y después hacemos en el techo el carácter de la cicatriz. Se hacen sesiones cada 4 semanas para lograr mejorías de las cicatrices de acné. Si tienen alguna pregunta, nos pueden ir diciendo y nosotros vamos aquí comentando, ¿sí? Nos pregunta la doctora Marla, primero felicitar al doctor Ricardo Galván por su ponencia y quería preguntar, si apenas estoy comenzando en el mundo de integrar tecnologías en mi consulta, ¿este equipo es la opción para comenzar? Híjole, yo le diría que la curva de aprendizaje es grande. Este es un equipo avanzado para quien ya entiende las dos tecnologías. Yo creo que dependiendo de sus pacientes, si tiene mucho paciente con fototipos altos, yo me iría por un Erbium clásico. Si yo tuviera fototipos bajos, yo me iría por un CO2 clásico. Eso sería, para que no tenga mucho error, pues, el principal error son las manchas posinflamatorias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos pregunta el doctor Rafael Arteaga, ¿hay variaciones si emito primero el láser Erbium y posteriormente el láser CO2 o viceversa? ¿Perdón? Que si hay diferencia, si primero emite el Erbium y luego el CO2 o viceversa. Si hay diferencias. Mira, la idea es que si vas a usar un láser híbrido, repito, tomo primero la ventaja del CO2, que es hacer el duct, hacer el canal. Abriendo un canal perfecto, la idea es que la energía entre por detrás del Erbium y me permita ya que se absorba ese calor, esa expansión de calor. Esa es la ventaja. Porque si yo disparo con puro CO2 y luego quiero disparar con Erbium, va a ser dificilísimo que yo atine con forma artesanal un duct detrás de otro. La idea de esto es que sean sinérgicos, uno detrás, como un tren, un detrás del otro. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Germán Schaffer, buenas noches. Para mejorar la elasticidad del contorno de ojos con pocas líneas en fototipos 3, ¿cuál es su sugerencia, doctor? Híjole, en fototipo 3, yo lo haría con Erbium, con un Erbium clásico. Un 2940 o un 1540 con energías bajas, me refiero a que utilizaría unos 7 a 9 julios o equivalente a watts, con una densidad ahí sí altita de 500, ¿sí?
y con un stack de 3 y haría unos 3 pases, haciendo sesiones cada 4 o 6 semanas para dejar que se forme el colágeno y la elastina. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita vamos a ver, bueno, como le comentaba el doctor en su plática, el láser U-Laser MT, tú puedes habilitar o deshabilitar cada una de las fuentes de manera independiente. Sí. Si tú quisieras hacer puro CO2, lo puedes hacer. Si quisieras utilizar puro erbium, lo puedes hacer, o combinarlos, ¿ok? No son dependientes una de la otra para regular la energía y el ancho de pulso. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este equipo, el poder manipular los parámetros de manera independiente, y si quiero que combinen, los puedo hacer también. Aquí les voy a mostrar la pantalla. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer el modo híbrido. Por un lado seleccionamos los parámetros para el 1540 y por el otro lado el de CO2 de 10.600 nanómetros. Nos dice el doctor Rafael, nosotros tenemos más de 200 pacientes tratados y la verdad los resultados son excelentes. Voy a mostrar también acá el escáner que les comentaba, que tiene también pantalla táctil, ¿se ve? Ahí, Sí. a ver. Ahí. ¿Ves? En el mismo escáner uno puede ir eligiendo mediante una pantalla touchscreen. Y de hecho, hasta el doctor acaba de pasar el modo standby al modo ready del láser. O sea que ya está listo para la emisión. Entonces vamos ahí, ¿les pusiste los parámetros? Sí. Vamos a mostrar nuevamente los parámetros. Aquí el doctor está seleccionando para el 1540, 8 watts y un ancho de pulso de 1.5 milisegundos. Y en el CO2, 4 watts, también 1.5 milisegundos de ancho de pulso y un stack 2 y con un delay de 0.5 milisegundos. Y aquí les voy a mostrar ya el inicio del tratamiento. Esto es directamente en el fondo del valle de la cicatriz. Vean cómo hicimos previamente la subcision y ahorita vamos al fondo del cráter de cada cicatriz. Estas son de las cicatrices más difíciles, que son las rolling y las car box, o box car le dicen algunos, dependiendo del Spanglish que manejen. Miren, vean, vamos directamente al fondo. De cada una vez tenemos la posibilidad con este equipo de hacer desde muy puntual para irnos al fondo de la cicatriz hasta ser con una superficie más grande. Entonces, siempre en esta área es donde más se notan las cicatrices por la falta de grasa. Es clásico que se noten más en esta área. Y es donde hay que ser un poco más agresivo siempre, tanto con la subcision como con las pasadas de láser. Estamos en un stack de 2. Vean cómo inmediatamente parece que se levanta, da como un efecto de relleno la cicatriz. Miren, ahorita vamos a mostrar un lado contra el otro de la cara, terminando solamente de hacer el valle de la cicatriz. Nos pregunta Carla Subirana, ¿cómo combinar tratamientos con U-Laser si ya tengo MT1? Mi pregunta es, lo que pasa es que el MT1 es una plataforma que tiene hasta 6 tipos de láseres. Sería cuestión de saber qué tipo de láseres tiene para ver qué puede combinar. O sea, el MT1 tiene desde un diodo que sirve para depilar hasta una luz pulsada, pasando por un quick switch, un neodymium de pulso largo y un erbium 2940. Tendremos que saber qué tipo de piezas de mano tiene. Ok, miren, entonces vamos a hacer un close-up de la zona tratada. Miren, vean cómo da un efecto como de relleno al tratar el valle de la cicatriz. Como la liberamos con la subcision, entonces, ¿qué hace? Al liberarla, disparamos en el valle y hace esto. Hace una inclusión y entonces una expansión por el calor y nos da el efecto de relleno, ¿ok?
Vean el lado contrario de la cara, cómo no están tocadas las cicatrices. Mira, ríete un poquito, Nico. Vean cómo están las depresiones, ¿lo ven? Entonces aquí no hay ese efecto de relleno. Volteamos al otro lado. Vean cómo el efecto está aquí de relleno. ¿Por qué? Porque rompemos la fibrosis, hacemos la expansión del valle y el calor. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Qué densidad utilizas en cada paso? Nos preguntan. Estamos en... Mira, tenemos... La densidad de 300 Sí. dots. Sí, 300 dots. Estamos en 300. Ahora vamos a cambiar para trabajar en la superficie de la cicatriz, ¿correcto? Okay. Nos preguntan que si la máquina es libre de mantenimiento porque lo mencionamos en la página web. Así es. Esta máquina, por no tener líquido de enfriamiento y porque el CO2 se estimula por radiofrecuencia, no es necesario abrir la máquina para mayores cosas. Yo les comento como ingeniero que esta máquina es muy amigable y es muy fácil de hacerle los mantenimientos. Obviamente sí tendríamos que hacer una revisión anual, pero es mínimo. El brazo también, los espejos no se desalinean y el sistema se enfría por medio de aire. Entonces eso lo hace muy, muy fácil de mantener. Mostramos los parámetros para tratar la superficie de la piel de las cicatrices. Miren, vean cómo hemos cambiado. Tenemos ahí una densidad de 100. Vean la pantalla. Tenemos menos cantidad necesario de CO2 y menos cantidad de erbium, porque vamos a buscar hacer solamente bioestimulación en la superficie, ¿correcto? Nos preguntan, ¿cómo lo puedo explotar estando en el área ginecológica? ¿Qué variedad de tratamientos puedo realizar? Mira, si tú tienes el equipo, con el escáner que es más pequeño, yo puedo empezar a tratar líquen escleroso y atrófico de los labios y el vestíbulo vaginal. Puedo tratar problemas del capuchón, del clítoris, cuando hay esa hipertrofia. Puedo tratar rejuvenecimiento externo de los labios. Alguien que quiera hacer un resurfacing para encogerlos a algo. Puedo hacer cirugía directamente porque tiene la pieza quirúrgica. Ginecológica, puedo cortar los labios, ¿sí? Puedo utilizarlo, estamos en la parte de afuera. Puedo hacer canales para hacer drug delivery y hacer blanqueamiento de la zona. Puedo, ya adentro, puedo combinar, por ejemplo, el equipo para hacer problemas, repito, de piso pélvico de primer grado, siempre, incontinencia urinaria de primer grado. Puedo hacer problemas de lo que es cuando la persona tiene algo podemos decir, de molestias con su actividad sexual. Cuando esta persona dice, mire doctor, he notado que con los años, con los partos, tengo laxitud de mis tejidos y de repente ya no siento al tener relaciones sexuales la misma lubricación, la misma fuerza en el área. Bueno, para ese tipo de problemas, que le llamamos rejuvenecimiento vaginal, pero en realidad no es la palabra correcta, se puede ayudar porque se ha visto que se mejora la producción de la mucosa, del líquido en la mucosa. Hay realmente una bioestimulación de colágeno y elastina, porque yo trabajo acá con un ginecólogo y tenemos hecho los estudios con las biopsias y hay grandes resultados en ese tema. Ahora, si se puede combinar, por ejemplo, esto con una radiofrecuencia de la zona también vaginal, va muy bien, sobre todo las radiofrecuencias monopolares, que son las que podemos dirigir hacia la zona que queramos trabajar del piso pélvico. Son más profundas, dan mejor resultado que las radiofrecuencias que se utilizan, por ejemplo, de tipo
bipolares. Las bipolares son muy superficiales, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos pregunta el doctor Rafael, ¿suele combinar LEDs o láser de picosegundos para mejores resultados para combinar LIOPS? Sí, obviamente, lo que aquí se le propone al paciente es no solamente hacer esto, ahorita pues es un webinar de este láser híbrido, pero lo ideal es empezar con unos LEDs para despertar las células y hacer algo de bioestimulación, acortar el efecto de la anestesia que utilizamos. Miren, voy a mostrar, vean cómo nos queda homogéneo, vean el rostro, vean cómo hay bioestimulación, efecto de relleno, ese efecto de lifting, volteamos al otro lado, miren, vean la diferencia, cómo hay atrofia y hundimiento en la cicatriz. Ríe un poco, Nico, vean cómo se marca, vean esta zona, cómo se marca la atrofia. Veamos al otro lado, miren, sonríe, vean cómo son menos notorias las cicatrices, porque realmente hay un efecto de bioestimulación. Eso es muy importante, que no nos lo da un láser solo, sino la combinación de ambos. Pero repito, cuando lo hacemos de una forma real, por el mismo canal, estamos trabajando. Nos pregunta Pablo Rousseau, ¿combinas este tratamiento con el LIOPS del fraccionado del picosegundos? Sí, obviamente, pero bueno, aquí hay que entender varias cosas. ¿Qué patología, qué indicación, qué es lo que buscas? Recuerden, la pieza fraccionada, sea nano o en picosegundos, va a ser un efecto LIOPS. ¿Qué es el efecto LIOPS? Es una estimulación por el efecto fotomecánico que nos da de choque sobre la piel y va a haber una formación de vacuolas. Esas vacuolas nos van a dar una formación de colágeno elastina. Es diferente a esto. Aquí lo que hacemos es un daño. El daño hace una reparación y ese daño lleva un calor. Entonces tomamos el daño que hace el CO2 y tomamos el calor que hace el erbium. Y entonces nos da una bioestimulación de una forma diferente a la que nos hace la pieza fraccionada en nano o en picosegundos. ¿Dónde sería lo ideal combinar esto? Cicatrices atróficas de varicela, las cicatrices rolling de acné, o sea, las peores, como en el caso de Nicolás, y otra indicación sería las estrías alba. Esas serían las principales indicaciones de combinar ambas tecnologías, que son caras. Yo siempre les comento que tener un láser híbrido y un pico real, pues es un gol estándar alto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Carla nos mencionó la parte del MT1, dice que tiene la luz pulsada 580, la luz pulsada 530 y el erbium 2940. Bueno, si ya tiene un erbium, no sé, yo creo que pues ella para comprar esto pues va a tener otro erbium. Yo realmente diría que si tiene un 2940 que es más agresivo que un 1540, pues si va a manejar todo tipo de cicatrices sí valdría la pena porque tendría un erbium muy agresivo con un erbium intermedio y un CO2 que es tanto agresivo como suave. ¿Qué tipo de cicatrices? Que tuviera una unidad de cicatrices y tratarlas en todas sus versiones de acné, quirúrgicas, de quemados, atróficas, todas las cicatrices en general. Yo para eso lo haría. ¿Alguien más? Excelente. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. La doctora Che nos va a dar algo más de su experiencia mientras yo termino de hacer el otro lado de la cara del paciente. Bueno, una cosa que quería aclarar cuando di mi parte es que estaba hablando del arsenibrio de galio, pues en realidad ese es el semiconductor que emite la longitud de onda de 1540 en este láser, pero las indicaciones serían iguales a la de un erbium glass, que es el 1540 clásico que todos conocemos. Bueno, y en mi experiencia, a mí me gusta mucho combinar tratamientos o diferentes láseres, pues así siempre hay una sinergia, trabajamos de diferentes maneras,
En el caso del picosegundos con un CO2, lo he trabajado también para cicatrices y los resultados definitivamente son mejores que cuando lo hacemos o los trabajamos de manera individual. Como decía el doctor Galván, con el picosegundos generamos este efecto Lyot, que es un efecto más bien fotomecánico, y combinamos con el CO2 que tiene un efecto fototérmico. Entonces hay una sinergia. Gracias, doctora. Por favor. Nos preguntan, ¿qué utilizarías para una cicatriz queloide? Bueno, es controversial, pues sabemos que los queloides son como tumores prácticamente, pero hoy en día se está usando preferiblemente el láser CO2 fraccionado, de una manera incluso no muy agresiva, y lo usamos también para drug delivery, poniendo, por ejemplo, corticoides tópicos de alta potencia y haciendo oclusión. Y no sé aquí la experiencia del doctor Galván. Bueno, miren, si me preguntan, pues eso es una clase de láser, ¿no? Tratamiento de cicatrices. Las cicatrices, pues tenemos que ver en qué parte está evolutiva, ¿no? Si tiene más componente vascular, que es lo primero. Si está en una fase proliferativa, donde ya hay más componente de formación de colágeno y elastina. Entonces, si tengo una cicatriz con un componente vascular importante, ¿qué quiere decir? Que la vemos roja, inflamada, que el paciente se queja de comezón, ardor, es vascular. Entonces, literalmente, yo tengo que usar un láser vascular, pero que sea para microvasculatura. Entonces, yo tengo que tener un láser, dye láser, no una luz pulsada dye, un láser dye láser, un colorante pulsado, que nos trabaje en 0,3 a 0,4 milisegundos primero. Tengo que hacer eso, no lo tengo. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Utilizar un KTP de pulso largo, no un quick switch KTP. Un KTP de pulso largo que me va a permitir trabajar hasta 8 milímetros de profundidad y me empieza con un ancho de pulso de 0,3 a 0,5. Volvemos. Son milisegundos, son fracciones de segundos. No tengo un KTP de pulso largo. Bueno, me queda la luz pulsada, pero una luz pulsada real de las nuevas que se llaman SWT, donde yo puedo partir en 0,5, volvemos otra vez a la parte de las fracciones de segundos, o me permita trabajar en 1, 2 o 3 milisegundos para poder yo fotocoagular ese componente microvascular de un queloide, una cicatriz hipertrófica que está empezando a crecer. Eso es lo que hay que hacer. Si no tengo nada de eso, bueno, ¿qué me puede quedar? Estamos terminando un protocolo que ya vamos a publicar sobre el uso de ácido tranexámico al 15% en un gel oclusivo de silicón y nos ha funcionado bastante bien. Recuerden que el tranexámico es un antiinflamatorio cutáneo que nos sirve para inhibir los factores de la doble inflamación cutánea. Nos está funcionando muy bien. Sería, pues, para quien no tiene la posibilidad de tener un láser vascular. Pero eso es lo primero que hay que hacer. No tengo láser vascular y le empiezo a agredir con CO2, corro el riesgo que la cicatriz crezca más y se ponga peor. Si le infiltro esteroides, puedo tener efecto paradójico y empeorar, porque el esteroide me va a formar más colágeno y elastina como un efecto paradójico, no atrófico. ¿Por qué? Porque son angiogénicos, van a formular más vasos. Ese es el tema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, me preguntan que si en la misma utiliza CO2 y pico, ¿en qué tipos de cicatrices? Repito, las rolling, las atróficas y las de varicela, en esas tres principalmente. O alguna cicatriz atrófica vieja de algún accidente donde hay una depresión bastante notoria. Subcision siempre y después de esos dos tratamientos. Ok, nos preguntan también, en el caso del rinofima que presentó, ¿cuántas sesiones se le dio al paciente? Siempre es una sola. Ok. Una sola bien hecha. Otra pregunta. Hola, doctor Ricardo Galván, saludos desde Perú. Para cicatrices, ¿podemos usar láseres
de 585 nanómetros para el componente vascular. Claro, es un colorante pulsado. Sí. Nomás que hay que estar en energías altas y el mínimo del ancho de pulso. Dice el doctor que usar siempre y cuando se use energías altas y anchos de pulso bien bajitos, de 0.3 milisegundos. Excelente. Contraindicaciones del Shirley's y si con vagina dilatada se puede tratar y para qué tipo de mujeres estaría indicado. Contraindicaciones del ULACE. Okay. Del Shirley's, del vagina. ULACE, perdón. Mira, en general, los láseres no están permitidos para cuestiones cosméticas en pacientes con enfermedades de la colágena. O sea, pacientes que tengan esclerosis múltiple, que tengan lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, Sjögren, etcétera, ¿no? Pero, si ustedes me preguntan, ¿los láseres se usan para tratar eso? Sí, pero es muy diferente que alguien venga a quererse arreglar arrugas o arreglarse la vagina por la cuestión sexual y tenga una enfermedad esa de fondo, ahí no se lo puedo hacer. Pero es diferente a alguien que venga y tenga un lupus discoide y yo se lo pueda tratar localizado con un dye láser, por ejemplo, que es muy diferente, ¿sí? Entonces, contraindicaciones, enfermedades de la colágena de tipo sistémicas, no puedo hacer tratamientos vaginales, pero si viene la paciente y tiene un líquen escleroso y atrófico, se lo puedo tratar de forma localizada. Eso sería. Y obviamente si la paciente presenta una infección aguda en el área, no se puede tratar. Excelente. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Al parecer, creo que ya se resolvieron la mayoría de las preguntas y actualmente pues, ya no hay ninguna otra. Bueno, si nadie tiene más preguntas, agradecemos a todos por su atención. Siempre estamos a la orden para cualquier consulta. No sé si quiere agregar algo, doctor. Pues saludos a todos por allá, en Latinoamérica en general, y esperemos pronto pues ya vernos de forma presencial. Sí, muchas gracias a todos, gracias Julieta. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Gracias a todos por asistir. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Laser Aesthetics Latam. Nos pueden escribir por ahí o por alguno de los números de WhatsApp que se estuvieron mostrando y les mandamos mayor información de los equipos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias. Aquí los manda a saludar Nicolás a todos. Dice que muchas gracias por los tratamientos. Bye. Saludos, Nico. Nada más,